Bien chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Junto con saludarlos, espero que se encuentren muy bien junto a su familia. Y el día de hoy vamos a darle cierre a esta unidad con algunas actividades y algún repaso, ¿cierto? Con respecto a esta gran unidad, ¿cierto? Que tiene que ver con la salud y los microorganismos. ¿Ya? Entonces vamos a evidenciar un poquito el proceso de aprendizaje. Bien. Esto más que nada se trata de un resumen de cómo es o de qué es lo que se trató esta unidad. ¿Cierto? Nosotros empezamos hablando de esta unidad de los tipos de organismos que presenta, ¿cierto?, nuestro alrededor. Y en específico los microorganismos, ¿cierto? Que dijimos que los microorganismos eran seres vivos muy diminutos, ¿cierto? Imposibles de ver al ojo humano, ya que no tenemos un instrumento tan elaborado en nuestros ojos como un microscopio, ¿cierto? Y dijimos, ¿cierto?, que había microorganismos como las bacterias, ¿cierto?, algunos hongos microscópicos, las microalgas y los protozoos, ¿ya? Y nosotros nos enfocamos solamente en las bacterias y los hongos microscópicos. Dijimos, ¿cierto?, que las bacterias son organismos muy diminutos, ¿cierto? Y se encuentran en millones de lugares y son también, de hecho, ¿cierto?, millones que forman colonias. ¿Ya? Y estas bacterias dijimos también, ¿cierto?, que eran unicelulares, ¿cierto? Es que están formadas entonces por un solo tipo de células, ¿ya? Una sola célula es una bacteria, en este caso para este tipo de ser vivo, ¿ya? Y dijimos, ¿cierto?, que dentro de los hongos también tenemos hongos macroscópicos, ¿cierto?, como los champiñones, ¿cierto?, como el digüeñe, pero también hay hongos microscópicos, como en el caso, ¿cierto?, de la levadura, que es el que le muestro acá. Y también había otro tipo de hongo que provocaba, ¿cierto?, el pie de atleta, ¿ya? Por lo tanto, estos hongos pueden ser tanto macroscópicos o pluricelulares, es decir, formados por más de una célula, o unicelulares, ¿cierto?, formados por un solo tipo de célula. En este caso, ¿cierto?, el hongo de la levadura es unicelular. Y también dijimos que existía otro tipo de objeto, más bien, o no objeto, sino que partícula, ¿ya? Porque dijimos que el virus no era un ser vivo, ya que no está formado por células, ¿ya? Pero lamentablemente sí tiene la capacidad de reproducirse, ¿ya? Y esta forma de reproducción la tiene que hacer, ¿cierto?, mediante la invasión de una célula huésped, ¿ya? La característica de los virus, ¿cierto?, es que posee esto, ADN, ¿ya? Y con ese ADN es el que es capaz de reproducirse. Por eso decimos que es capaz de reproducirse, pero siempre y cuando invada a otro organismo. Él por sí mismo no puede reproducirse, por lo tanto es un estado intermedio, es incompleto entre un ser vivo y algo inerte, ¿ya? Por eso, por ahí me preguntaban que un virus no es un ser vivo, ¿cierto? Pero tampoco es algo inerte. Claro, es como el estado intermedio entre un ser vivo y un ser inerte, ¿ya? O un objeto inerte, porque no es un ser vivo porque no tiene células, pero tampoco es algo inerte porque sí puede reproducirse, pero para reproducirse debe invadir a otro organismo. ¿Ya? Entonces dijimos, ¿cierto?, que existían dos tipos de microorganismos, ¿cierto? Tanto las bacterias como los hongos, y también existe en este caso el virus, ¿cierto?, que también puede ser de alguna forma considerado dentro de este grupo, pero no como un ser vivo. Y yo también les expliqué, ¿cierto?, que las células, ¿cierto?, pueden ser clasificadas, o las células, habíamos hablado también que es la unidad funcional, ¿cierto?, y estructural de todo ser vivo. Y dentro de las células, ¿cierto?, dijimos que habían un tipo de clasificación, ¿cierto?, que era constituido por una sola célula, es decir, unicelular, como las bacterias y la levadura en el caso de los hongos. Y también pueden ser pluricelulares, ¿cierto?, que quiere decir que son constituidos por más de una célula. En este caso, ¿cierto?, cualquier ser vivo como un hongo más grande, como por ejemplo un champiñón, un digüeñe, nosotros, ¿cierto?, las plantas, los animales, las aves, ¿cierto?, etcétera, ¿ya? Y dijimos, ¿cierto?, que gracias a este tipo de situaciones en las cuales nosotros estamos rodeados de microorganismos, es que nuestro cuerpo también posee microorganismos, ¿cierto? Y estos microorganismos pueden ser generalmente beneficiosos, pero también pueden ser perjudiciales, dependiendo de la cantidad, ¿cierto?, que se encuentre en nuestro organismo.
Dijimos, ¿cierto?, que nuestro tracto digestivo, ¿cierto?, y sobre todo nuestro sistema respiratorio están en constante contacto con estos microorganismos, ¿cierto?, porque es por ahí donde pueden ingresar, ¿cierto?, a través de la boca, ¿cierto?, a través de la nariz. ¿Ya? Y dijimos, ¿cierto?, que nuestros microorganismos que están presentes en nuestro cuerpo son beneficiosos desde el punto de vista, ¿cierto?, en que ellos mantengan una cantidad estable de microorganismos. Es decir, si hay muchos, puede ser dañino para nosotros. Entonces dijimos, ¿cierto?, que la flora normal es el conjunto de microorganismos que se encuentran en nuestro cuerpo. Y en condiciones, ¿cierto?, normales no nos causan enfermedades. ¿Ya? Es decir, cuando están en una cantidad baja o una cantidad estable. Siempre y cuando haya muchos, puede generarnos, ¿cierto?, algún daño. O incluso, si disminuye, también hay otros microorganismos, ¿cierto?, que nos pueden invadir fácilmente, ya que este tipo de microorganismos presentes en nuestro cuerpo nos protegen. Ahora, ¿todas las enfermedades son causadas por microorganismos? Tenemos, ¿cierto?, que el cólera, el resfrío común, el pie de atleta eran causados por microorganismos. Pero la obesidad, ¿cierto?, la arteriosclerosis o los infartos del corazón o la osteoporosis, ¿cierto?, son causadas por otro tipo de situaciones, ¿cierto?, que tienen que ver con nuestro consumo, con el consumo del cigarro o una mala alimentación. Es decir, ¿todas las enfermedades son causadas por microorganismos? No. Hay otras enfermedades causadas por, básicamente, nuestra forma de comportamiento, nuestra forma de cuidarnos, ¿ya? Así entonces podemos distinguir que no todas las enfermedades son causadas por microorganismos o virus, ¿cierto? A los microorganismos o a los virus que originan ciertas enfermedades también se les denominan agentes patógenos o agentes infecciosos. Cuando estos se propagan de manera fácil y rápida entre las personas, decimos que estos pueden ocasionar ciertas enfermedades infectocontagiosas. Son ejemplos de enfermedades infectocontagiosas, ¿cierto? La influenza, que es de origen viral, el cólera, que es de origen bacteriano, y el pie de atleta, que es lo origina, ¿cierto?, los hongos. ¿Ya? Y ahí tenemos los tres tipos de enfermedades ocasionadas por microorganismos: la influenza, el cólera y el pie de atleta. Ahora, ¿cómo podemos prevenir enfermedades infectocontagiosas, ¿cierto? Hay muchas medidas que podemos llevar a cabo, ¿cierto? Dijimos que lavarse las manos constantemente, antes y después de comer, taparnos la boca, ¿cierto? Pero no con las manos, sino que con nuestro antebrazo al momento de estornudar, lavar los alimentos, ¿cierto? También cocerlos, dependiendo del alimento que estemos consumiendo, y por sobre todo, ¿cierto?, tomar agua potable y no cualquier agua. También dijimos, ¿cierto?, que dentro de las consecuencias, ¿cierto?, de nuestros malos hábitos o de los hábitos que tienen lamentablemente los adultos es que existe el consumo del cigarro. Y dijimos que el consumo del cigarro, ¿cierto?, tiene que ver con que esta persona se vuelve dependiente de esta sustancia, ¿ya? Y lamentablemente, aparte de perjudicar, ¿cierto?, nuestro sistema respiratorio y circulatorio, perjudica a nuestro cuerpo en general. Pero lamentablemente estos dos sistemas se ven más afectados en comparación al resto, ¿ya? Dijimos, ¿cierto?, que el consumo del cigarro lamentablemente traía a nuestro cuerpo muchos tipos de sustancias perjudiciales, ¿cierto? No sé, arsénico, metanol, metano, cadmio, ¿cierto?, etcétera, amoníaco. Pero dijimos, ¿cierto?, que habían tres tipos de sustancias que son más relevantes de alguna forma para el estudio, como el monóxido de carbono, ¿cierto?, que es este gas que se genera al momento de quemar el cigarro y que ingresa a nuestro cuerpo, impidiendo que nuestros glóbulos rojos transporten oxígeno, ya como que les quita el lugar al oxígeno. También dijimos, ¿cierto?, que está el alquitrán, que es la sustancia de color negra que se genera también al momento de quemar el cigarro y se deposita, ¿cierto?, en las paredes internas de nuestro pulmón y también de nuestro cuerpo en general. Ya ahí tenemos una imagen para poder evidenciar eso. Y también existe, ¿cierto?, la nicotina, que es otra sustancia, ¿cierto?, pero lamentablemente esta sustancia es la que nos vuelve adictos al cigarro. En la clase anterior, ¿cierto?, revisamos las consecuencias, ¿cierto?, del cigarro: accidentes cerebrovasculares, cáncer de boca, infarto del corazón, ¿cierto?, el miocardio también, que se le llama, cáncer de pulmón,
las úlceras, ¿cierto? Osteoporosis, arteriosclerosis, y también revisamos que habían enfermedades nutricionales, ¿cierto? Por la baja ingesta de alimentos como la desnutrición, ¿cierto? La anorexia y la bulimia. Estas últimas dos, ¿cierto? Son trastornos mentales, ¿cierto? Porque intervienen más que nada como a la imagen que uno quiera exponer a la sociedad, ¿ya? Pero la desnutrición tiene que ver netamente con que una persona no se está alimentando bien producto de que le falta el alimento porque quizás no tiene el acceso, ¿ya? Y también estaba la ingesta de alimento excesiva, ¿cierto? En este caso, la obesidad y el sobrepeso. Bien, esto sería entonces el repaso de la unidad final, ¿cierto? Espero que les haya quedado todo claro y nos estamos viendo, perdón. Un abrazo.